la opinión, realidad y debate sobre los temas que me interesan. Junto a Fernando Paulsen. La clave me escucha. ¿Cómo están? Bienvenidos a Combinación Clave. Estamos ya con nuestro primer entrevistado. Él es Claudio Alvarado. Claudio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Fernando? Muy buenos días. A ver, primero que nada, digamos algunas cosas que podríamos establecer. Ustedes manejan un estudio, un centro de estudios, digamos, que tiene que ver con las relaciones, básicamente con las relaciones entre la ciudadanía y las cosas públicas, y sería bueno conversar un poquitito de estos 2 años, que han sido muy particulares, muy difíciles, partieron de una manera muy rápida, parecía muy potente, con un logo que era extraordinariamente desafiante y quizás hasta cierto punto ambicioso, el de Tiempos Mejores. Partieron con una llamada a convocar a diversas personas para generar comités de infancia, comités de revisión del Estado, una serie de cosas. Y en un momento dado llegan una serie de hechos que alteran esa situación, desde la guerra comercial que afecta a la economía, el crimen de Camilo Catrillanca, la situación explosiva de las zonas de sacrificio, particularmente Quintero Puchuncaví, y a partir de ahí hasta el estallido social. Las cosas que se habían de alguna manera calculado, calendarizado, dejaron de tener vigencia y pasaron a ser básicamente las cosas que determinaban el momento, lo que estaba ocurriendo en el país a partir de este estallido social. ¿Cómo han visto ustedes esta situación, Claudio? Sí, bueno, efectivamente, nosotros desde el IES, desde el Instituto de Estudios de la Sociedad, buscamos analizar y estudiar los asuntos públicos desde la humanidad de la ciencia social, y desde ese punto de vista, obviamente, los últimos 2 años han sido muy interesantes y muy complejos, particularmente pensando en lo que es la labor del gobierno, del cual hoy día se cumplen 2 años desde que asumió Sebastián Piñera. Lo primero que queda claro, me parece, es que el diagnóstico inicial, el optimismo que demostraba el piñerismo en particular, no tenía mayor fundamento. En Chile, obviamente que hay cosas muy buenas, y uno siempre puede buscar comparaciones con otros países que están peor, pero lo cierto es que venían muchos problemas incubándose hace bastante tiempo, no fueron anticipados con la debida fuerza, con la debida convicción, y esa falta de claridad le pasó la cuenta al gobierno. Si uno hace un poco de memoria, Sebastián Piñera ganó con una mayoría electoral muy importante, pero a partir de eso el oficialismo creyó, o cayó en la ilusión más bien, de que podía gobernar sin complejo y todas esas cosas que se dijeron, y claramente eso no estaba bien asentado, bien fundamentado, y las consecuencias se siguen viendo al día de hoy. El estallido social no es solo culpa del gobierno, pero el manejo del mismo en la crisis lamentablemente ha dejado mucho que desear. Si que uno tuviera que hacer un análisis de las cosas, los hitos de esta segunda administración del presidente Sebastián Piñera, desde que se instala, tú lo dices, y efectivamente el presidente Piñera ganó con una votación muy alta para la proporción de personas que fue a votar, y eso empezó a disminuir inmediatamente, después de una serie de hechos que pasaron, hitos que se marcaron, y yo los mencionaba. La situación de Quintero Puchuncaví, que fue un problema que derivó incluso en un fallo de la Corte Suprema, que hasta ahora no ha sido implementado. La situación del crimen de Camilo Catrillanca, y posteriormente toda la guerra comercial que afecta al mundo y particularmente la zona económica. ¿Dónde estarían los hitos, a tu juicio, tanto positivos como negativos, de estos primeros 2 años? A ver, lo primero que se me viene a la mente es el día que asumió Sebastián Piñera. El día que asumió Sebastián Piñera, él
fue a visitar un hogar del Sename, y eso buscaba transmitir supuestamente la imagen, la idea de que este iba a ser un gobierno que iba a tener una opción preferencial por las personas más desposeídas, más vulnerables. Pero eso, sin embargo, más allá de que algunos proyectos han avanzado legislativamente en el Congreso, es algo que quedó inconcluso. Yo creo que es un primer hito porque muestra que incluso esa apuesta inicial lamentablemente después no se verificó. Ahora, desde el punto de vista de las cosas que han afectado al gobierno, probablemente el primer gran hito es el que tú mencionas, Fernando, todo lo que aconteció y que rodeó la muerte de Camilo Catrillanca, porque eso marcó, me parece, el fin del diseño del gabinete original de Sebastián Piñera, del diseño del gobierno, porque post Camilo Catrillanca lo que sucedió es que Andrés Chadwick quedó debilitado para siempre, nunca pudo recuperarse, y el primer gabinete de Sebastián Piñera era un gabinete basado fundamentalmente en la confianza personal de él con ciertos ministros, y eso partía por el jefe de gabinete, y yo creo que eso lo golpeó definitivamente. Yo creo que desde el punto de vista político un hito muy relevante. Ahora, si salimos del gobierno y pensamos a nivel país, creo que es bien evidente que nada se compara a lo que aconteció el 18 de octubre y los días posteriores, pero el gobierno ya venía debilitado de antes, y probablemente esa debilidad comenzó a fraguarse de modo inexorable con la muerte, digamos, de Camilo Catrillanca y todo lo que rodeó el mal manejo del gobierno al respecto. Sí, estamos conversando con Claudio Alvarado, director ejecutivo del Instituto de Estudio de la Sociedad, sobre estos primeros años. Digamos, algunas cosas que pueden ser hitos interesantes. Habrá que recordarse que fuera de llegar con una gran votación, el presidente Sebastián Piñera arma un gabinete, como tú muy bien lo describías, que empieza a ceder en su potencia justamente después del crimen de Camilo Catrillanca, por la presencia de Andrés Chadwick, muy tutelar en todos esos episodios. Después él posteriormente sale en una acusación constitucional. Y se producen una serie de hitos bien interesantes, ninguno de los cuales, y eso es importante también recalcarlo, creo yo, Claudio, que es un estándar desde hace mucho tiempo. Cuando se debilita la posición de gobierno, no se traduce naturalmente eso en que capitaliza la oposición esa merma, sino que aquí que las fuerzas se van disgregando, y a partir del estallido social y del 18 de octubre se crea una nueva lógica y una nueva potencialidad donde muchas de las cosas que merman probablemente al gobierno se destinan a una opción plebiscitaria, pero no a la oposición. No fortalece más los partidos opositores. La caída del gobierno no hace más creíbles a los parlamentarios. Esa es una situación bien curiosa, bien atípica. Sí, efectivamente. De hecho, hoy día lo cierto es que nadie tiene nada que celebrar. Para el gobierno, para el oficialismo, es un día, supongo yo, más bien de reflexión, o así debiera hacerlo, de cómo es posible que esa mayoría electoral inicial se haya transformado en lo que ha ocurrido, pero ciertamente también debiera hacerlo para la oposición. En particular, lo que ha pasado después del 18 de octubre es bien curioso. Nosotros hemos conversado en el IES, cuesta encontrar casos, al menos en el periodo reciente a nivel global, en el cual este tipo de crisis políticas duren tanto tiempo sin que aparezca un vocero claro, un petitorio, líderes políticos que capitalicen en algún sentido, y eso es lo que estamos viendo hoy día, y probablemente una de las señales más preocupantes de que tras este estallido social, uno de los factores más significativos es una verdadera crisis de representación política, en la cual la ciudadanía, hasta ahora al menos, no pareciera encontrar intermediarios válidos, y eso es muy delicado, porque obviamente las demandas sociales y los problemas son múltiples, a veces son irreconciliables entre sí las demandas de uno y otros sectores, y es muy importante la capacidad de actores políticos que puedan mediar entre ellos para canalizar y progresar institucionalmente las cosas. Hasta ahora en Chile no se observan actores políticos que cumplan esa condición, y mientras eso no ocurra va a ser muy difícil salir del entorno en el que estamos. Sí, eso es bien interesante, porque en países donde han tenido impactos sociales muy potentes por diversas razones,
lo que rápidamente se procura y lo que rápidamente empieza a funcionar es que la oposición de turno genera algún tipo de canal, algún tipo de grupo o algún tipo de acción visibilizatoria que canaliza y capitaliza esa merma del gobierno. Hasta ahora, en realidad, si lo hemos visto por las encuestas, tú tienes un gobierno muy debilitado, pero también tienes muy debilitadas las posiciones parlamentarias, las posiciones de los partidos políticos, y eso diluye básicamente la situación que afecta tanto al gobierno como a la oposición. Exactamente, y desde ese punto de vista se hace más comprensible, quizás aún más comprensible, digamos, el hecho de que en medio del estallido social las fuerzas políticas con representación parlamentaria prácticamente en su totalidad hayan buscado canalizar, procesar institucionalmente la crisis con el tipo de acuerdo que se hizo, en el cual lo que se transmite o intenta transmitir a la ciudadanía es, mire, vamos a someter a su consideración la posibilidad de resetear, de repensar gran parte de nuestra institucionalidad. Esto es interesante en la vista porque muchas voces críticas, yo creo que con algo de razón, o con mucha razón según el caso, señalan de que la solución a la crisis no pasa ni única ni principalmente por un cambio al texto constitucional. Y eso es cierto, pero lo interesante es preguntarse, si es que eso es así, ¿por qué la vía que encontraron las fuerzas políticas con representación parlamentaria fue el acuerdo que se llevó adelante? Y bueno, la respuesta yo creo que viene dada justamente por lo que venimos conversando acá en los minutos previos, porque está en el nivel de desafección con la ciudadanía, está el problema de falta de credibilidad a las instituciones y en particular de los actores políticos, que se pensó, no por casualidad, de que aquí había que someter a la consideración de la ciudadanía y de los electores la posibilidad de decir, mire, aprobamos, iniciar un camino de reflexión en el cual vamos a evaluar todo el orden institucional, todo el orden político, con los riesgos que se tiene, pero también con la sensación de que ya ninguno de los actores o las instancias disponibles estaba capacitada, legitimada para hacerlo. Por eso decía que creo que desde este punto de vista se hace más comprensible el tipo de acuerdo que se adoptó en la madrugada del 15 de noviembre. Así es, y estamos, lo acabo de decir, conversando con Claudio Alvarado, director ejecutivo del Instituto de Estudios de la Sociedad IES, sobre estos primeros 2 años. Bueno, quedan 2 años, y la verdad es que probablemente nunca ni el gobierno ni la oposición pensó que en la mitad de este mandato lo que quedaba iba a ser tan tremendamente desafiante. No solamente hay que tener una serie de elecciones, partiendo por la del 26 de abril en materia plebiscitaria, un plebiscito trascendental, sino que además hay elecciones comunales, hay elecciones de gobernadores regionales, el próximo año son las parlamentarias y presidenciales, y por lo tanto estos 2 años tienen un, llamémoslo así, un karma, una carga extraordinariamente fuerte e inédita, por lo menos de que se recuerde de los gobiernos democráticos desde el 90. Sin lugar a dudas, estamos inmersos en el proceso político más desafiante desde el plebiscito del 88 y los años siguientes, en los cuales se fue consolidando la transición a la democracia, bueno, de la cual hoy día justamente también se cumplen 30 años, ¿cierto? Desde que Patricio Aylwin llegara a la moneda. Desde esa fecha que nos enfrentábamos a algo tan desafiante, y ahí la preocupación que surge es si los actores políticos están totalmente conscientes. Mi impresión es que la derecha del oficialismo está muy golpeada y hay focos de autocrítica, quizás todavía no suficientes, pero hay conciencia de que esto no fue lo que se esperaba. Pero como conversábamos antes, la oposición también está muy complicada, y ahí no sé si hay real conciencia de que ellos también son parte del problema y que también tienen que ser parte de la solución, actuando de manera diferente, entendiendo en el fondo que si este barco se hunde en todo, digamos. O sea, este no es el fracaso de un gobierno solamente. Y en ese sentido es donde yo creo que también hay que comenzar a pensar lo que va a ocurrir después del plebiscito. Hoy día está la agenda muy consumida, por razones obvias, por la división entre apruebo o rechazo, pero post plebiscito, mi impresión es que al mundo de centroizquierda el panorama se le va a complicar aún más, porque
esa división que hay en el lado derecho del espectro probablemente va a disminuir después del plebiscito. A nivel de contenidos constitucionales y de agenda política, el oficialismo es más homogéneo. En el mundo de centroizquierda, en cambio, esa unidad que se observa hoy día, casi sin excepciones en torno al apruebo, va a dar paso después del plebiscito y en el muy probable triunfo del apruebo a una división muy grande entre las distintas almas de la izquierda. Algunos hablan de 2 izquierdas, otros de 3 izquierdas, pero lo cierto, cualquiera sea la clasificación, es que uno observa unas perspectivas de proyecto constitucional y de proyecto país muy diferentes entre Heraldo Muñoz, Gabriel Boric, Joe Jackson, el Partido Comunista. Ahí el espectro es bien diverso y probablemente el gran desafío de la oposición va a ser lograr articularse de manera unitaria pese a esa diversidad, para poder enfrentar estos procesos difíciles que tú señalabas, Fernando. Ahora, dentro de los análisis, Claudio Alvarado, uno a veces en Chile, y es bien común, tiende a mirar todo lo que pasa exclusivamente dentro de las fronteras del país, como si es que de alguna manera todo pudiera ser un rebote de nuestras propias características, de nuestra idiosincrasia, de nuestras voluntades, y hay, como probablemente nunca antes, porque también se está incubando internacionalmente una serie de tensiones muy fuertes, hay una presión externa muy fuerte para determinadas cosas. No solamente está la guerra comercial, que ya ha empezado a aumentar, están estas situaciones que pasan de tanto en tanto, que a uno le golpean en términos sociales y económicos muy fuertes, como son estos avisos de pandemia, el caso del coronavirus. Simultáneamente hay situaciones particulares de países, lo que está ocurriendo en torno al petróleo, que golpea también en otros recursos naturales entre Arabia Saudita y Rusia. En determinadas situaciones, cuando los países internamente tienen quebrajaduras, los golpea esta situación internacional mucho más fuerte. Es bien relevante el punto que señala Fernando, porque efectivamente se trata de una arista que suele olvidarse en nuestro análisis, algo que el historiador Joaquín Fermandoa, por ejemplo, siempre recuerda, que Chile a lo largo del siglo XX, sus principales polémicas siempre fueron muy de la mano, directamente relacionadas con lo que pasaba a nivel global, y claramente nuestra crisis actual no es la excepción. No hay que olvidarse que desde hace alrededor de 5, 8 años hacia la FED, digamos, hace 5, 8 años atrás, hasta hoy día, se viene hablando a nivel global de un momento muy complejo, del auge del populismo, de la crisis de la democracia, con mucha fuerza. Esto comienza a verse desde el 2008, después de la crisis subprime, pero particularmente los últimos 5, 8 años, y en ese sentido yo creo que también hay que incorporar esa variable también a la hora de pensar las soluciones. No se trata de importar recetas que no existen y que no pueden, nunca conviene desconocer la particularidad de nuestras circunstancias, pero lo cierto es que a nivel global la democracia representativa viene siendo muy debilitada, está muy cuestionada, y por eso también hay que mirar cómo se están canalizando los procesos en otros lugares. Ahora, dicho eso, no hay que olvidar, me parece, la particularidad que comentaba minutos atrás, en orden a que lo que es muy curioso, y que yo creo que eso exige una reflexión muy importante, es que en Chile esto no tenga nadie que capitalice por ningún lado. O sea, lo que no se encuentra en otros lugares, que es bueno subrayarlo a riesgo de ser reiterativo, es que algo muy peculiar se fue pasando en Chile en las últimas décadas para que, ante una crisis de la magnitud que hemos tenido, no aparezcan actores políticos capaces de canalizar y ser portavoces legitimados, digamos, de las demandas ciudadanas. Eso es un fenómeno que pareciera ser muy, muy nuestro y que tiene que seguir siendo estudiado, porque más allá de la coyuntura política de corto plazo, probablemente dice mucho sobre el tipo de lógica, las luces y sombras de la transición chilena. Ahí algo pasó con la política. Sí, es verdad. Ahí, si tú miras, por ejemplo, algunos procesos que tuvieron lugar, voy a ponerlo porque además está perfectamente asequible si es que alguien lo quiere ver, porque se construyó un estupendo documental en torno a eso, que es Winter on Fire, sobre las situaciones de Ucrania. Rápidamente las cosas después del estallido ucraniano derivaron en posiciones muy claras de la situación de gobierno versus una oposición que tenía y sacó rápidamente líderes que bajaron buena parte de sus
sus cuitas particulares para generar condiciones macro que abarcaran a todos. Lo mismo pasó en Hong Kong, lo mismo en el caso de los chaquetas amarillas en Francia, que también tuvo una organización rápidamente donde tú podías, si bien había un despliegue a lo largo de todo el país y en algunos casos también bastante violento, había canalización hacia estructuras que habían superado sus rencillas particulares y que hablaban de un liderazgo en medio de justamente aquello. Lo mismo, mira, podría uno plantearse desde la situación de Ecuador, cuando bajan los pueblos originales en masa a raíz de una medida que no se considera injusta y finalmente se canaliza todo ello a través de un orden y un liderazgo que se crea instantáneamente. Nosotros tenemos en ese sentido cosas que tienen que ver con pasadas de cuenta en algunos casos, que se nota mucho, y con esta bajísima percepción de que la política profesional puede colaborar. Sí, y todo esto es muy importante porque efectivamente, como tú señalas, Fernando, hay muchos casos en los cuales uno no encuentra lo que pasa en Chile, sino algún tipo de canalización y de capitalización por parte de ciertos actores políticos. Bueno, por eso mismo es que es muy importante tenerlo presente de cara al debate constitucional que vamos a iniciar en cualquier caso, pero sobre todo si es que se da el muy probable triunfo del apruebo, porque mi impresión es que los problemas que estamos viendo en orden a lo que estamos hablando no tienen solo que ver con, llamémoslo así, un déficit moral de los actores políticos. Obviamente la falta de credibilidad está influida por eso, está influida por los casos de corrupción público y privado, pero también vamos a tener que repensar las estructuras, la orgánica del poder político. Hay una tentación en algunos actores a pensar que el debate constitucional se debe basar solo, principalmente, en los llamados derechos fundamentales. Mi impresión es que justamente por lo que estamos hablando, tanto más importante es repensar las estructuras del poder, el modo de generación y relación del poder político con la ciudadanía, sistema electoral de los parlamentarios, relación entre el Congreso y el presidente de la República, duración del periodo presidencial. O sea, todas esas cosas van a ser muy importantes como una manera de intentar corregir o paliar, aunque sea en la medida de lo posible, este déficit de representación política que está tan arraigado en nuestro país y que se ha evidenciado con tanta claridad en el marco de la crisis. ¿Y qué tanto influyen aquí variables, si tú quieres, Claudio Alvarado, variables individuales? La personalidad del presidente de la República, las situaciones que tienen que ver con determinados líderes particulares de la política profesional en el Parlamento, su pasado individual y conjunto en algo que hoy día varias personas y particularmente la política joven o más joven castiga como lo que tuvieron que ver con los acuerdos de la época de la concertación. ¿Qué papel juegan ese tipo ya de individuos que eventualmente podrían haber canalizado una serie de estos movimientos y que, bueno, están tremendamente cuestionados? Sí, mi impresión es que juegan un papel bastante importante. O sea, tenemos los problemas estructurales o ámbitos en los cuales hay que repensar la relación entre la política y la ciudadanía, pero ciertamente la política, y como es la vida en general, digamos, al final está determinada por nombre y apellido. Exactamente, por trayectorias biográficas y por personas con nombre y apellido en los cuales en el fondo ellos conducen los procesos, son los que canalizan la inquietud, o no las canalizan la inquietud ciudadana, y me quedo con los dos ejemplos que tuviste simplemente para ilustrar el punto. Claramente nuestra crisis tiene, al menos en la reacción, en lo más inmediato, en lo más coyuntural, tiene mucho que ver con el modo en que el presidente de la República y el gobierno han reaccionado. El ejemplo más elocuente, como se ha dicho muchas veces, es la desafortunada frase del estamos en guerra y todo ese tipo de cosas en los cuales faltó pericia política y faltó la visión que otro tipo de líderes probablemente habrían tenido. Y por el lado del mundo de la oposición, claramente la nueva izquierda tiene una dificultad muy grande para aproximarse a los acuerdos. Ahí hay como una especie de
cuenta pendiente o quizá incluso de trauma con la lectura que ellos se han hecho del periodo de la transición. Mi impresión es que una lectura un poco injusta, que no considera adecuadamente las circunstancias de ese momento, pero en cualquier caso, más allá de lo que uno piense, lo cierto es que ellos tienen una tirria prácticamente a lo que son los acuerdos políticos en los cuales se hacen cosas. Yo, a propósito del aniversario hoy día de los 30 años de la llegada de Patricio Isabel Luna a la Moneda, yo recuerdo que hubo una columna en su momento muy dura de Gabriel Boric, poco después del fallecimiento del presidente, que tenía mucho respeto personal, pero que también hacía énfasis en este punto, ¿cierto? Hay un recelo muy grande a esta idea de la medida de lo posible, sí. Que mi impresión es que no solo desconocen las difíciles circunstancias que tuvo la transición a la democracia chilena, sino que también, en algunos casos, no siempre, llega incluso a desconocer la naturaleza misma de la práctica política democrática, en la cual siempre hay que ceder en la medida que uno se tome en serio de que pensamos distinto y de que queremos vivir todos juntos. Y hay una ambigüedad, si uno quiere, para resumir el punto, en ese mundo, quizás reflejada como nadie en Gabriel Boric, que un día tiene esa lógica y al día siguiente está dispuesto a pagar costos políticos muy grandes con su sector con tal de llegar a acuerdos significativos. Ahí hay una también probablemente una reflexión pendiente en ese mundo. Sí, tú lo dices porque fue Gabriel Boric quien personalmente, no a nombre de su partido, que firmó este acuerdo por este plebiscito y con esta convocatoria el 26 de abril y que, bueno, generó bastante queja incluso dentro del Frente Amplio por eso. Sí, exactamente. O sea, en Gabriel Boric se han evidenciado estas dos almas, si uno quiere llamarlo así, de lo que habita en el Frente Amplio, en la nueva izquierda, y con otros episodios que también a veces apuntan en un sentido o en otro. Recuerdo a Gabriel Boric prácticamente peleándose literalmente, digamos físicamente, con carabineros en Plaza Italia, pero también a Gabriel Boric reivindicando la necesidad de una alta política y siendo funado por eso. Es quizá el personaje que mejor refleja esa ambigüedad que habita en el Frente Amplio y que va a tener que ser resuelta en un u otro sentido en la medida que el Frente Amplio quiera tener vocación de poder y vocación de mayoría, porque de lo contrario se hace inviable la práctica democrática. Bueno, buena parte de esa queja que tú graficaste en la queja a la lógica o la doctrina de la justicia en la medida de lo posible, y uno podría básicamente extender ese concepto a muchas otras cosas, a justicia en la medida de lo posible, reformas en la medida de lo posible, políticas públicas en la medida de lo posible, porque básicamente ese era uno de los sellos de lo que fue la concertación, que tuvo hasta el año 2005 bloqueos muy fuertes en términos parlamentarios para poder reformar constitución o para generar proyectos de ley con los senadores designados y todo lo demás. Pero ese tipo de tema que está bastante presente hoy día tiene una particularidad. Buena parte de la derecha hoy día valora y rescata mucho más fuerte, o trata de demostrar como mucho más correcto, e incluso como que ellos adhieren a esa lógica, el tránsito de los gobiernos de la concertación, mientras buena parte de los propios militantes de esos partidos y el Frente Amplio y otras nuevas colectividades castigan muy fuerte a lo que fueron esos primeros 25 años, digamos. Sí, efectivamente se da ese curioso fenómeno. Mi impresión es que responde al menos a dos cosas. Por el lado del mundo de centro-derecha, a la falta de un diagnóstico propio y de un proyecto político definido con el cual seguir hacia adelante. Digamos que lo que hoy día moviliza a una parte significativa de la derecha política, a los que están en los partidos, es justamente cuidar lo que se considera el legado, los aspectos positivos de los últimos 30 años, y en ese sentido se han transformado en algo así como los herederos de la concertación, con las luces y sombras de esas lógicas, digamos. O sea, por un lado, yo creo que es valioso el que se rescaten cosas que en su minuto se criticaron, pero al mismo tiempo también tiene un dejo de curiosidad el no ser capaces de sustentar un diagnóstico más auténtico. Ahora, eso se combina con
lo que ha ocurrido en el mundo de la centroizquierda, que tú bien decías, Fernando, que hoy día se reniega de lo obrado, y ahí es donde yo creo que a lo que fue el mundo de la concertación le falta un inventario más acabado, un ejercicio que quizás nunca se llevó a cabo, y esto además se lo he escuchado en distintos foros, paneles, a varios actores del periodo, que después de la derrota de Eduardo Frei con Sebastián Piñera, cuando llega por primera vez a la moneda, nunca se hizo un ejercicio, digamos que nunca se zanjó la política entre la discusión política entre el autoflagelante y el autocomplaciente, y eso quizás estaba incubado en los años previos. Yo suscribo el diagnóstico de Daniel Mansuy, que trabaja con nosotros y que en su libro Nos fuimos quedando en silencio ilustra muy bien con la figura de Edgardo Benninger y su famosa frase: no lo podíamos reconocer, que lo que decíamos que nos bloqueaba a la derecha muchas veces nos gustaba a quienes estábamos conduciendo esos procesos. Y esa discrepancia entre el discurso, entre la palabra y la conducta política, junto con el bloqueo a la disputa entre el autoflagelante y el autocomplaciente, impidió el tipo de ejercicio que hubiera quizás permitido una distancia más razonada con la historia de la transición. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que cuando la transición cayó en descrédito, en vez de hacer un ejercicio más balanceado, se terminó acogiendo acríticamente el diagnóstico de la nueva izquierda, del Frente Amplio, de los hijos y nietos de la concertación, sin hacer el balance propio. Y ese mundo de centro izquierda, yo creo que hasta el día de hoy está pagando la cuenta de esa dificultad. Queremos agradecer a Claudio Alvarado, director ejecutivo del Instituto de Estudios de la Sociedad IS Chile. Muchas gracias, Claudio, por este contacto. Que te vaya muy bien. Gracias a ti, Fernando. Hasta luego. Chao, chao. A los medios lo único que les interesa es competir. Se llenan de discursos